Bueno, chicos, le decía, ¿leyeron alguna cosita? Al menos, porque había dos textos, ¿vieron? Una que era un pequeño resumen, más que resumen, elegí algunos puntos acerca de cómo fue creada la ONU y lo que es el preámbulo, digamos, ¿no? Porque vieron que tiene una carta de creación, se podría decir, ¿no? Esa carta tiene muchísimos artículos, lo que saqué lo que podía ser interesante como para plantear, bueno, cuáles son los objetivos que tiene, ¿no? Y después era otro texto acerca de cómo son los conflictos actuales, que por supuesto, desde el 45 que se crea la ONU hasta ahora, si bien podemos decir una guerra es una guerra, pero se le van sumando los que leyeron. ¿Qué se le va sumando a las guerras ahora? Exacto, mayores armamentos. Cada vez más destructivo. Y a su vez más destructivo, exactamente. Bien. ¿Cómo? Claro, sí, sí, sí. Inclusive vieron que en la última parte, que después vamos a detenernos si tenemos tiempo, donde habla de la inteligencia artificial, ¿no? Y plantea una cuestión ética interesante como para que después lo vamos también biológica, porque últimamente están, ojalá que nunca lo hagan. Bueno, teóricamente No están sabemos. prohibidas. ¿Se acuerdan el año pasado cuando hablábamos eh, del análisis del concepto de salud de la Sí. OMS? Que el autor Alicia Stolkiner decía bueno, que uno de los grandes éxitos históricos de la Organización Mundial de la Salud fue la lucha contra la viruela y que había logrado desterrarla. Pero ella decía que si bien habían hecho todo como un show, que el virus se había destrozado, se había eliminado, que lo había pasado por televisión y todo eso, en realidad en algunos laboratorios lo guardaron, dice, sí, sí. para hacer armas bacteriológicas. Que ella decía, si en este momento a alguien se le ocurre tirar un arma bacteriológica con un virus de viruela, nos moriríamos todos, porque decía, ella es una señora ya grande, ¿no? Dice, yo tuve la vacuna, pero la inmunidad dura 10 años. Entonces también me afectaría, más allá de que ninguno de nosotros tenemos la posibilidad, porque como no convivimos nunca con el virus, sería letal, porque vieron que con otros virus o bacterias nosotros convivimos, entonces el sistema inmune ya se prepara, lo reconoce y se prepara para eso, pero cuando es inédito, estamos más expuestos. Entonces, otra de las cosas es esa, es decir, crear las armas bacteriológicas, que sería, deben estar. que, bueno, como el arma Creadas, pero bien nuclear, guardadas. como las armas nucleares, que Sí. teóricamente están prohibidas, Están pero prohibidas, sí, pero vieron como pasa esto, están ¿no? tantas cosas prohibidas Están que tantas cosas prohibidas que, como decías, Ébola. claro, bueno, El ébola está comprobado, un arma química que se probó en África. en África. Se probó en África, se escapó, salió del lugar de contención y se expandió por otros lados. Por eso se da luz, pero en realidad el ébola fue creado en un laboratorio, no es natural. Sí, vieron que también se dijo mucho, pero nunca se llegó a comprobar del HIV. Que no se sabe hasta ahora, al menos en todos los estudios que han hecho, no se sabe cómo se originó. Pero supuestamente es para la área de farmacéutica, o sea, de la economía. Algunos dicen que es eso, exactamente, otros dicen, bueno, que se escapó del laboratorio, otros dicen que viene del mono. Sí, escuché eso eso, lo del mono. El tema del COVID. También el COVID también vieron que... Cosas que nunca vamos a saber. No lo vamos a saber, no lo vamos a saber porque nadie va, si realmente, claro, si realmente es por alguna cuestión, por ejemplo, de la industria farmacéutica, la industria farmacéutica no va a decir, sí, lo hicimos nosotros para vender. Eso es indudable. Chicos, les quería compartir un video de una señora que es sobreviviente de Auschwitz. Vieron que Auschwitz fue uno de los campos de concentración, quizás uno de los más terribles dentro de los que se crearon en el dominio de los nazis. Y a su vez también es madre de desaparecido, ¿no? Entonces le quería compartir, le hacen una pequeña entrevista, que no dura tanto, pero que a partir de esto podamos conectar con lo que veíamos de la ONU. Ahí teóricamente les compartí, chicos. Ahora les pregunto, pero que vamos a probar el sonido. Pueden creerlo ustedes. ¿Ustedes escuchan, chicos, los que están allá?
Bueno, ahí lo vuelvo a poner. Ahora está en silencio, pero ahora ahí lo vuelvo a poner. También está subtitulado así. Ustedes. Soy Sara Ruz, la sobreviviente y madre de Plaza de Mayo. Yo de chiquita quería tocar violín y me compraron el violín y yo lo adoraba porque empecé a tocar pero del oído, todo del oído. Y justo entraron los alemanes a mi casa y vieron el violín en la mesa. Ah, ¿te gusta tocar el violín? Y lo rompe a pedazos en la mesa. Esto fue la primera impresión. Sí, tienen razón, me olvidé. Tienen razón. Esperen. Lo pongo un poquito más atrás, sí. ¿Cómo? No, digo que está bueno, sí, me gustó. Esperen, ¿qué? Ah, no, acá tengo que ir acá para poder hacer eso. Lo pongo un poquito más atrás y... Gracias por decirme, chicos, que me había olvidado de eso. Y me compraron el violín y yo lo adoraba porque empecé a tocar pero del oído, todo del oído. Y justo entraron los alemanes a mi casa y vieron el violín en la mesa. Ah, ¿te gusta tocar el violín? Lo rompe a pedazos en la mesa. Esto fue la primera impresión de los alemanes. Nos mandaron a un gueto y hay una historia de amor también del gueto. En el gueto trabajábamos todos. Mi papá salió a pasear un poco, a respirar aire y encontró a un joven, un lindo joven, y empezaron a charlar, qué sé yo, y lo invitó a casa. Y yo la verdad que miré mucho a este muchacho, me gustó mucho, pero tenía que disimular porque era un señor. Pero este muchacho en el gueto me pregunta, ¿tienes una libretita? Le digo, sí, tengo una libretita. Y él, claro, en la conversación le contaron que me rompieron un violín y él hizo la clave de música. Bueno, y anotó una fecha, 5 del 45. Y estábamos en el 44 ya. La fecha me quedó muy grabada y la tenía en la libreta. Claro, cuando llegamos a Auschwitz nos sacaron todo y también esta libreta. Pero mi madre quedó embarazada cuando estalló la guerra. Estuvo un varón hermoso, se llamaba como mi abuelo. Vivió 3 meses nada más. Y falleció de hambre y de desnutrición porque leche mi madre no tenía. Y lo más increíble, lo que pasó con mi madre, que al año quedó embarazada otra vez. Y creo que fue un nene que los alemanes lo mataron al nacer y ya no hubo más hermanos. Me llevaron a Birkenau, a los campos de exterminio, con mi madre. Tenía 14, 15 años ya. Me llevaron a empujones a un lugar lleno de vapor. Y yo pensaba que, qué sé yo, todas desnudas, mujeres todas, peladas todas. Y entro ya con mi pelo cortadito, todas desnudas, y yo no sé dónde está mi mamá. No tengo más a mi madre. Y empiezo a gritar, mamá, mamá. Y hay una persona chiquitita, pelada, viejita, parecía muy viejita, sentada en el escalón donde yo entré. Y la agarro a esta señora y le digo, ¿usted no vio a mi mamá, señora?
Me dice, hija, yo te estoy esperando. Yo soy tu madre. Esto fue. Nos sacaron del gueto, del campo de concentración, fuimos a trabajar a una fábrica de aviones, también trabajamos unos cuantos meses. Nos sacan de la fábrica y llegamos a Austria. También un campo de concentración muy famoso, Mauthausen. Y yo estaba con mi madre, estaba ya totalmente sin fuerza, no podía ni caminar. Y la gente está ahí tirados, no sabes si son muertos o si son vivos. No puedes saber quién está al lado tuyo. Tanta gente tirada ahí. Ya estamos en el año 45 y los alemanes empiezan a entrar y decirnos, ¿quién viene con nosotros? Porque se acercan los americanos. Puedes imaginarte quién va a ir con ellos si se acercan los americanos. Ellos se alejaron y vienen los americanos. ¿Y sabes cuántos vienen? Entran a las 5 del 45. Cuando ellos entran y ven esta escena de la gente totalmente sin fuerza, con un aspecto, te puedes imaginar cómo están, empiezan a llorar. No podían ver las escenas de la gente que ya no está en condiciones de levantarse. Para nosotros terminó la guerra. Desde la Austria empecé a pensar en Bernardo. La cosa fue que yo dejé a mi madre con un conocido y yo dije que voy a viajar. Estoy decidida. Yo tengo que ver a Bernardo. Yo fui a Katowice, fui a la ciudad donde él vivía. Ahí estoy con mi esposo. Acá tengo 20 años, o 19 años. Esta soy yo. Cuando llegué a Argentina, quedé embarazada a 49 y tuve mi hijo en el año 50. Terminó la facultad y entró a la CONEA y era físico nuclear. Y bueno, trabajó en la CONEA y de ahí lo sacaron. Y nosotros ya sabíamos lo que pasaba, queríamos mandarlo a Uruguay, a cualquier lado para que salga de Argentina. Y él nos decía, ¿qué hice yo? ¿Por qué me voy a ir? Yo no hice nada para que me lleve alguien. A mí no me van a llevar. Seguro que no lo van a llevar. Y seguro que lo llevaron. Fue muy seguro que lo llevaron. Acá estoy yo también, con el pañuelo. Mira, acá estoy como madre de Plaza de Mayo. Bueno, soy una madre de Plaza de Mayo, pero línea fundadora. Compartir el dolor con gente que me quiere escuchar, para mí es lo más importante. Que me recuerden con alegría. Esto es lo que quiero. No quiero que haya tristeza.
Yo creo que el dolor es algo que queda dentro y queda instalado dentro del cuerpo que jamás lo vas a sacar. Tan preparados estaban para hacer sufrir que es algo, no sé si ustedes fueron, ay, es así. Qué duro. Sí, ¿vieron? Esperen que voy a dejar de compartir. Shalom a todos. Ahí está. Bueno, cuenten a ver con qué se quedaron del video. La resiliencia, creo, de la Ujú. mujer, como habla de cómo pudo salir, armar una vida, y volver a no la misma situación, más o menos, pero hay una guerra contestada de saber de qué. ¿De dónde habla? Sí, porque aparte, a mí me da- y aparte vieron que, sí, perdón, ahí está, ahí abrí el micrófono, chicos. Le preguntaba qué les había impresionado del video y acá una de las chicas decía de la resiliencia, decía, ¿no? Porque haber estado en el campo de concentración y después perder un hijo por la desaparición, ¿no? Porque este, por otra cosa, ¿no? Y de una punta a la otra, o sea. Aparte de eso, ¿no? Yo imaginaba que a lo mejor también en la casa de ella habrá habido esta cuestión de la lucha, ¿no? Por los derechos, porque un hijo que se compromete después, ya universitario, vieron, estando en un lugar donde tiene que ver con... Veo la fuerza de la señora. Sí, y vieron que... puede que pase también en otro país. Yo me hubiera matado. Inclusive vos le mirás los ojos y parece que es un ojo lleno de vida. Vieron que no tiene tristeza a pesar de haber lo que habrá vivido, ¿no? La muerte de dos hermanos, toda su historia. Y uno le ve los ojos que le brillaban como sosteniendo la vida, ¿no? Lo cual eso no es poca cosa. Y no reconocer a tu madre. Claro, eso vieron que dijo lo que fue eso, ¿no? Porque, claro, vieron que se la habían pelado y estaba allí como viejita, decía ella, ¿no? Y se ve que la mamá y ella sobrevivieron al campo de concentración. Y aparte, esta cuestión de la coincidencia de lo del 5 de 5, ¿vieron qué cosa increíble esa, ¿no? Probablemente a lo mejor este muchacho sabía de esa fecha, ¿no? Claro. Por eso se le escribió en la libretita, no creo que haya sido una casualidad, y bueno, probablemente haya tenido algunos contactos que sabían que ya se estaba o iban los aliados iban a ingresar, ¿no? Chicos, ustedes los que están por allá por la nube, ¿qué les impactó? ¿Con qué se quedaron del video? Sí, Sabri, ¿y qué es lo que qué sería lo fuerte que te pareció? Y a su vez con el compromiso de nuevo, estando con las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Porque no todas las mamás que tuvieron hijos desaparecidos, sí, Sabri, exacto. ¿No? ¿Y por qué les parece, porque ella medio al final lo dice, ¿por qué les parece que se habrá unido? Ella dice, soy de la línea fundadora, ¿vieron? Que sí, vieron que hay distintas, hay dos líneas en la Madre de Plaza de Mayo. Por supuesto, la línea fundadora es la que inició el movimiento, ¿no? Sí, por un lado porque, exactamente. ¿Cómo decía Caro?
Sí, sí, y esto que vos decías, ¿no? Vieron que ella dice, el dolor queda dentro, no es Sí. algo que uno se saca, ¿no? Sí, yo tengo otro punto de vista, no creo Sí. que sea, no sé, desde el punto psicológico creo, que no sea fuerza, sino entereza para poder contar lo que ella vivió, pero no creo que se pueda olvidar cosas así, el sufrimiento va por dentro y cada vez que ella miraba una foto o recordaba algo, se quebraba. No sé si lo vieron todos cuando miraba las fotos y cosas así, como que se quebraba, Sí. debe tener un dolor bastante grande y no, que no se va a ocupar con nada, tanto la muerte de su madre, de su hermano, de su hijo, que sabe que no está. Eso yo lo veía así. Sí, no sé A si habrá veces tenido... las personas tratamos de mantener la calma, pero la posición va por dentro. Exacto, Bella dijo, vieron, el dolor no es algo que uno supera de alguna forma, sino que siempre está metido adentro, dice, ¿no? Lo que pasa es que dice, compartir el dolor con otros que han pasado lo mismo, ciertamente no es lo mismo. Otra persona que tiene la misma experiencia en relación a perder un hijo, en el caso de ella era la madre de Plaza de Mayo, no lo del campo de concentración, ¿no? No es lo mismo a alguien que puede imaginar pero no lo sintió. Compartir el mismo dolor, claro. entenderse. Chicos, iba a decir esto que también, haciendo relación con la pequeña introducción que hacíamos de la clase, recuerda que decíamos esto, bueno, esta discusión entre si el hombre es bueno o malo, si es bueno la sociedad lo hace malo, uno podría decir que con el testimonio de esta señora se queda abajo la idea de que el hombre es bueno y la sociedad lo hace malo. Porque podríamos decir, si fuese así, esta señora hubiera salido de los campos de concentración y se hubiera vengado qué sé yo, de todo el mundo. Sí. Claro, hubiera salido, y fíjense que es una señora que apostó la vida, a pesar de haber vivido lo que vivió en el campo de concentración. Entonces, esta teoría de Rousseau que decía el hombre es bueno, pero la sociedad lo hace malo, se viene abajo, ¿no? Es decir, que se denota que es una mujer que a pesar de haber atravesado el peor de los dolores, por una cuestión injusta, sigue apostando a lo que es la vida, porque ella va a manifestar con las madres de Plaza de Mayo para encontrar a su hijo, o los hijos junto a los hijos de los otros, pero en ningún momento aparece la palabra venganza u odio, ni nada de eso. Vieron que en ningún momento aparece esta idea, ¿no? Más allá de los momentos que habrá tenido, indudablemente, ¿no? Pero también es interesante como para ver también el aspecto psicológico de esto que Freud, aquí aparece quizás lo de Freud, ¿no? De la pulsión de vida y la pulsión de muerte están juntas, pero probablemente haya tenido esa educación de parte de esa mamá. El papá no aparece. Sí, el papá no aparece. Vieron que no aparece el papá, no dice... Sí, pero digo, no aparece en su discurso. Vieron que habla de la mamá, pero no aparece, qué sé yo, nos separaron de mi papá o eso, ¿no? Sí, lo del violín. Sí, exactamente. Exacto. Los alemanes entraban a la casa por algún motivo, cada una de las personas se lo llevaban o iban por un motivo X. Eran judíos, eran porque eran judíos. Es decir, que ellos entraban a las casas de los judíos, pero gente que trabajadora, gente que no era que... Entonces iban y al principio fueron así como gradualmente, ¿no? A veces iban, al principio tenían que llevar un distintivo que era la estrella de David, pero que la estrella de David es lo que identifica al pueblo judío, ¿no? Entonces, por la calle tenían que llevar eso para que todo el mundo viera que eran judíos. Después lo hacían vivir en guetos, que eran como barrios cerrados. Eso le iba a preguntar, ¿qué es? Claro, era como si fuese un barrio cerrado, donde ellos no podían salir de ese barrio. Sí, igual tampoco podían cruzar la vereda. Exactamente, tenían que estar ahí y los hacían trabajar para los alemanes, ¿no? Hasta que la tercera fase, digamos, fue llevarlos a todos al campo de concentración. También fueron gitanos, bueno, fueron no solamente los judíos, fueron gitanos, homosexuales, es decir, que también no solamente los judíos fueron, ¿no? Pero mayormente eran judíos porque el nacionalsocialismo, que sería el partido político del cual era parte Hitler, que a su vez era un personaje porque Hitler no era rubio de ojos celeste como típico en un alemán.
sino que era bajito, más bien morochito, digamos, no era... y bueno, entonces él decía que la sangre judía contaminaba a la sangre alemana y que la sangre alemana era la sangre, la mejor, la mejor especie humana. Debido a la familia de historia, hace acá. También le digo hablando por eso, sino porque él creía que él podía crear una raza superior. Sí, la raza aria. Sí. Todo lo Todo, que estaba delante de él se interponía. Exacto, todo lo que sea, entonces decían que toda la sangre que no era alemana, y en teoría si se unía con los alemanes, las contaminaba, ¿no? Y bueno, y eso hace, arma todo ese, es un delirio, ¿no? Pero es un delirio... Pero es un delirio en conjunto. Eso iba a decir. Yo tengo una idea, ¿no? Pero en el ensañamiento y ya no sé en qué nivel tiene que estar la psiquis de una persona para hacer tanta maldad, o sea, tanta crueldad con alguien. Yo digo que es un conjunto, me venían preparando, no sé, Sí, psicológicamente, porque no puede ser que una persona tenga tanto odio y el resto tenga, o sea, no sé. No, aparte a eso lo apoya el pueblo alemán, salvo, bueno, excepciones. Pero Sí, es decir, muy Hitler llega al poder porque el pueblo alemán lo apoya y apoya todo esto, ¿no? Hitler llega como una especie de, siempre malo, pero llega como una especie de salvador después de que Alemania venía destruida también, en la Primera Guerra Mundial. Exacto. Era como eso que, y bueno. Sí, como un mesía, digamos, claro. Tenía una cuestión hasta mesiánica, ¿no? Como que lo que había te lo podía sacar de cómo le quedó devastada Alemania. Bueno, sí, que se da, Freud dice que se da como una cuestión cuando uno se masifica, se da una cuestión de identificación horizontal, digamos, uno se identifica con el que está al lado e idealiza al líder, ¿no? Como aquel que viene a traer la salvación, es un mecanismo psicológico. Por eso vieron que cuando la gente está masificada, Freud tiene un libro que se llama Psicología de las Masas, donde hace todo este análisis. Si ustedes ven cualquier masificación de cualquier cuestión, podemos pensar, no sé, las barras bravas de los equipos, un recital, entonces cuando toda la gente hace lo mismo. Empieza, vieron que si alguien grita, bueno, todo grita. Si alguien tira algo al escenario, bueno, tiran. Vieron que uno dice, y quizás si esa persona la ve por fuera de eso, la ve totalmente distinta. Aquí te dice como que la masa nos hace hacer cosas que nosotros no haríamos en forma independiente, individual. Exactamente, eso dice Freud. Eso dije Hitler. Pensé que dije Hitler. Freud decía eso, ¿no? Cuando analiza la cuestión de por qué un ser humano llega a hacer atrocidades cuando está masificado. No podría ser que la comunidad o sea, alemana lo haya tomado como el síndrome de Estocolmo, que, o sea, porque aparte de amarlo y idolatrarlo, él los mandaba a su propia muerte a ellos. Porque los que iban a la guerra sabían que terminaban. Sí, de todos modos ellos iban al campo de... Claro, sí. ¿No es cuando se enamora Claro, del que lo ha secuestrado, del secuestrador? ¿Sí tiene que ser secuestrado? Sí, porque generalmente es un individuo que se enamora de a quien lo ha secuestrado. Yo pensé que eso se aplicaba a la persona que te hacía daño, igual, o sea, te sometía, claro, pero por igual general es el uno, que también tiene que ver con un mecanismo de defensa, que es la identificación con el agresor. Porque en la medida que vos te identificas con tu agresor, es como que vos sos el agresor, entonces no te van a agredir. Mira, Entonces, claro, es un mecanismo inconsciente, indudablemente, ¿no? Exactamente, un mecanismo de defensa, que se llama así síndrome de Estocolmo porque por primera vez hay alguien del ámbito de la psicología que lo teoriza por un secuestro que se da en Estocolmo. Entonces, por eso quedó como el síndrome de Estocolmo. David, me parece alguien que iba a decir algo, chicos. ¿David era? Perdón, David, que nosotros seguimos hablando, no te doy la palabra. Sí, te escuchamos. Sí.
claro. La SS, exactamente. No, eso es lo que yo decía. Están los gitanos, sí, sí, están los, porque fueron la mayor cantidad. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que los judíos fueron la mayor cantidad que padecieron los campos de concentración, por eso generalmente se habla de los judíos, ¿no? Más allá de que, como le decía, había gitanos. Y, ¿saben otra cosa, chicos? Y ahí voy, Mati. También se dice que Hitler venía de un barrio pobre, ¿no? Que había un cierto resentimiento, podríamos decir, ¿no? ¿No sería también para robar las cosas, para quedarse? Yo no creo que las No, cosas... bueno, no, en realidad el punto fundamental era que ellos pensaban que los judíos, por esta cuestión de que muchos de los judíos eran bancarios, tenían un cierto nivel económico, se iban a apoderar de Alemania, se iban como a tener el poder de Alemania, ¿no? Más amén de esta cuestión de la raza aria también, así como que había varios factores que se juntaron para poner como todo el mal en los judíos. Sí, Matías creo que iba a decir algo. Sí, sí, sí. Sí, y se da también, claro, porque se da un proceso también psicológico que se llama desubjetivación, que tiene, que tiene que ver con que vos lo ves al otro como un objeto, es decir, dejas de verlo como un ser humano. Y entonces como,
Sí, vieron que después se le hace a los, a los jerarcas nazis que sobrevivieron, digamos, que quedaron vivos, muchos se escaparon, bueno, muchos vinieron acá a la Sí, a la Argentina. Argentina, sí. Hay uno que... no, Hitler se suicidó en el búnker. Se suicidó en el búnker y junto que otro que se suicida, fíjense hasta dónde llega la cuestión esta del nacionalismo, ¿no? Porque la mano derecha, una de las manos derechas de Hitler era Goebbels, que tenía una familia y tenía, creo que me parece que eran 4 niños o 3, o 5, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que se suicidan ellos, se suicidan y primero digamos, lo envenenan a los hijos que eran chiquitos y después se suicidan ellos, los dos, ¿no? Porque decían que no se podían imaginar para sus hijos una vida sin Hitler, es decir, una Alemania sin que estuviera gobernada por Hitler. Entonces preferían que sus hijos murieran. Fíjese hasta dónde llegaba la alienación, podríamos decir, de matar a tus propios, es decir, matar a tu propio y matarte vos, porque no puedes imaginar algo distinto sin Hitler. Entonces, el grado en el cual estaban convencidos de que estaban haciendo algo que está bien, porque en realidad, vieron una vez, bueno, dos ejemplos, Eichmann, que fue algo así como, era ingeniero y hizo toda la parte logística para que los trenes pudieran llegar más rápido a los campos de concentración. Él armó toda la parte esa logística. Y bueno, él se logra escapar y recaba acá en la Argentina y estuvo muchos años viviendo en Argentina. Inclusive se casó, formó una familia. No, todos no, algunos inclusive en la parte en Bariloche, bueno, Eichmann estuvo en provincia de Buenos Aires. Sí, algunos, no todos, porque algunos también estuvieron en Brasil, en, este, entonces cuando lo descubren, porque él se había cambiado de nombre, Eichmann, ¿no? Cuando lo descubren, Jerusalén, entonces de Jerusalén lo quieren extraditar, ¿no? Y Argentina se niega, el gobierno en ese momento se niega. Entonces arman un comando con judíos y lo capturan, lo secuestran y lo llevan, ¿no? Entonces es famoso, se llama, hay una filósofa, Hannah Arendt, que escribe, ella estuvo como corresponsal, ella era judía, se escapa, digamos, no llega hasta el campo de concentración y gracias, Caro. Se va a Estados Unidos y ahí es corresponsal de un diario. Pónganlo en silencio, chicos, al celo así evitamos los ruiditos. Y la cuestión es que, bueno, que le hacen un juicio y después ya lo escribe en un libro, se llama Eichmann en Jerusalén, que hace todo el relato como corresponsal de un diario norteamericano. Entonces, bueno, una de las cosas que se ve es que Eichmann le preguntan si él estaba arrepentido de todo lo que había hecho. Y él dice, yo lo volvería a hacer, porque yo cumplía orden. Y me hubiera sentido mal si no hubiera hecho lo que hice. Entonces, si me lo pedirían... Y eso exactamente cuando le hacen el juicio a Videla, vieron que Videla fue uno de la Junta Militar, Videla dice exactamente lo mismo. Yo lo volvería a hacer. Porque lo hago por un bien. ¿Del servicio, del servicio militar, el ejército, no sé qué? ¿O tienen como muy nacionalistas?
Sí, es decir, es un mecanismo psicológico en el cual ellos están convencidos que lo están haciendo un bien a la patria. Un bien a la patria. Un bien a la patria y que están eliminando a aquellas personas que para ellos se reducen a objetos, porque vieron que cuando ellos hablan no dicen persona, dicen o es terrorista, así que entonces es como que dejar de ser persona para ser un objeto peligroso. Claro. Inclusive cuando se apropiaban de los niños, ellos decían que se apropiaban de esos niños porque esos niños, si lo dejaban con su familia, iban a ser terroristas como sus padres. Es decir, como que había que extirparlo, claro, había que extirparlo de esa familia que lo iba a llevar al mismo lugar que sus padres. Entonces, si no lo extirpaban, se iban a seguir como reproduciendo los terroristas. Entonces, el modo era sacar a los niños, fíjense la mentalidad, ¿no? Hoy en día mucha gente tiene ese pensamiento y dice a la gente de la villa que sacar Sí, a los chicos que tiene y ponerlos. Exacto, o le tiramos una bomba, vieron que había un chiste que hace años que decía, bueno, convoquemos, me acuerdo hace unos años atrás, decía convoquemos no me acuerdo qué grupo musical estaba muy de moda, y decía, bueno, convoquemos a este grupo musical para que vayan todos los negros y después le tiramos una bomba y los matamos a todos. Y y circulaba por WhatsApp, me acuerdo de ese, teóricamente, que era era un modo de decir, claro, exactamente, que de alguna forma es la misma ideología que los nazis. Limpiemos la humanidad de aquellos que vienen a hacer algo que está mal, ¿no? Uy, se perdió la conexión de internet. Bueno, ya estábamos terminando. Claro, no, pero se ve que, yo no sé si este Chenín. Sí. Bueno, pero todos ya estábamos terminando. Chicos, bueno, al final nos quedó ahí lo de, nos fuimos derivando, voy a contar. Pero simplemente quería decir, después lo repito la próxima clase, pero voy a tener la